Argentina es un país de idealistas, de soñadores, de románticos. Un país que cree en las ideas, o sea, que apuesta a sus ideas, a sus ideales, y que cuando las cosas se ponen firmes y duras, respeta los resultados. O sea, no hay un país en Latinoamérica y muchos de Europa que tengan la consistencia de la identidad incorporada. Ese ideal que es un secreto porque nadie sabe por qué lo tiene. Y claro, cuando empuña ese ideal, cuando se calza los arneses de sus ideas y se involucra en una causa, es capaz de apostar por 30.000 vidas y es capaz de llorar 30.000 muertos y es capaz de seguir adelante con esa impronta profunda que tienen los sentimientos cuando se abraza una causa. O sea, nadie puede explicar el peronismo. Y claro, no lo pueden explicar porque a 40 años de la muerte de su líder, los que nacen peronistas. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo con ninguna idea, con ningún fundamento, con ninguna doctrina, que se abracen a un ideal y que sin haberlo conocido, sin haber sufrido las adversidades de una lucha que es la que a veces te da esa identidad para luchar por un ideal, los nuevos argentinos, los jóvenes argentinos son peronistas. Fíjense que no es fácil explicar eso y menos fácil es entenderlo. Entonces, ese contenido, porque tiene un contenido que es etéreo, pero que tiene un peso de una profundidad y de una condición incontenible. O sea, no es que es una cosa que uno lo enarbola en algún momento o en un domingo, como si fuera un partido de fútbol. No, lo tiene sentimentalmente incorporado. Y cualquier lucha que establezca a partir de su idea, de su ideal, le pone la fuerza, esa fuerza misteriosa y secreta para llevarlo adelante. Y claro, ese ideal siempre se corporiza en un líder, no es un ideal intangible, tiene una presencia física, recibe una voz y le llega ese mandato y no es un mandato cualquiera, porque no a cualquiera se le cree. Tiene que tener, como decía Perón, el óleo de Samuel, es el líder, para que la gente lo reciba y lo incorpore. Por eso, cuando yo veo estos dirigentillos ocasionales, producto de la vorágine, del proceso del tiempo, que quieren prenderse de la parra, del parral ese, para arrancar el racimo de la aceptación, muchas veces uno siente tristeza, porque claro, uno atravesando los años ha aprendido a conocer estos secretos, que son secretos que tienen los pueblos, como las tradiciones, nadie sabe por qué. Eso telúrico se incorpora en las ideas, y entonces las ideas tienen que tener una imagen enfrente. Y claro, el político denodadamente lucha para mistificar esa imagen y hacerse de la aprobación, pero no lo logra. Son muy pocos, son escasos, diríamos, los que logran penetrar ese misterio insondable que tienen en el alma de los pueblos. Y nosotros
si bien sabemos mucho de ese tema, muy pocos lo pudieran explicar con exactitud, con valoración. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué traigo esto? Porque estamos en un momento, en una etapa de transformación en el país. Una etapa de una transformación inconcebible, porque a partir de lo que suceda en estos tiempos se va a proyectar el futuro de la patria. El futuro arranca en cualquier momento de estos. Estamos en una transición. Hubo un proceso que no fue entendido por quienes lo realizaron y mucho menos por quienes lo aceptaron y lo recibieron. Fue un proceso inconcluso, porque se venía de una noche muy oscura de dictadura y de desencuentros, y se venía de un momento, de una etapa de mucha confusión. Entonces se transformó sobre la marcha una masa que todavía no estaba consolidada, todavía no estaba integrada. Y se pasaron 12 años en pruebas, en marchas y contramarchas, donde se obtuvieron una cantidad de beneficios, pero no se supieron valorar. Fueron beneficios que recibió una cantidad de gente que no supo valorarlo y que de la noche a la mañana, sin darse cuenta, lo entregó. O sea, no tuvo capacidad de defenderlo. Entonces, ahora que la realidad se presenta con una crudeza increíble y que muchos se sorprenden porque no estaban preparados para esa realidad, esa juventud que hablábamos antes, esa gente que que había nacido después de la muerte de Perón y que no entendía qué estaba en juego, no entendía de intereses, creía que las cosas se daban porque la providencia venía prodigiosamente a ofrecernos sus grandezas a cambio de nada. No sabía que había que luchar para conseguir que las cosas se prolonguen en el tiempo. Y ahora es cuando llega el momento. Y entonces esa confusión se traslada a la política. Y entonces los políticos que no están avesados se pasan en marchas y contramarchas. Confundidos, claro, por supuesto, porque ellos no han interpretado el sentir del pueblo. Ellos han sido operadores ocasionales de un hecho, por ejemplo, senadores, diputados, gobernadores, intendentes, se han involucrado en una cosa que ellos no entendieron. Por eso ahora están yendo y viniendo, participan y no participan, no saben si son peronistas, si son adversarios, si apoyan al gobierno de extrema derecha, si agarran negociados y aceptan prebendas. O sea, están confundidos, no hay ideales. O sea, está la ausencia del argentino, ese que hablábamos al principio, de los ideales. No han entendido. Y entonces fíjese que el pueblo vertiginosamente está como en una procesadora, como en una moledora. Los está haciendo pedazos. No saben dónde colocarse. No saben dónde colocarse esos pseudo dirigentes sindicales, políticos, operadores de pueblo, movimentistas. No entienden el proceso histórico que se está produciendo en el país en este momento. Y vemos ahí adelante, en el horizonte, desfilar un ejército de improvisados, de oportunistas, de pícaros, de sinvergüenzas y de ingenuos. Y entonces decimos, bueno, ¿quién podrá ser el líder de toda esa legión? Porque hay 40 y tantos millones de habitantes que son la legión de argentinos que marchan hacia un porvenir incierto. Y no es fácil porque dirigir esta enorme responsabilidad que ahí nomás nos tiene la historia reservada. Y los más experimentados hemos apostado a una figura, pero no la hemos apostado por el capricho de que nos ha deslumbrado esa figura.
Y justamente y curiosamente, los que apostamos por esa figura somos los que no hemos recibido beneficios. Cosa curiosa, ¿no? Porque si dijeran, bueno, pero este viejo ha recibido un montón de beneficios del kirchnerismo, o de Cristina, o de Kirchner, entonces por eso habla, porque él responde al agradecimiento de lo que él percibió, de lo que él recibió. Al contrario, yo he sido uno de los golpeados por este efecto de vorágine que hablaba antes. Y fíjense dónde me encuentro, a 15.000 kilómetros de donde suceden los acontecimientos. O sea que no se me puede acusar de ser un prebendario de nada. Entonces tengo mucho más, sería soberbia decirlo, sería soberbio decirlo. Tengo mucho más clarificadas las cosas, porque yo no soy un beneficiario del kirchnerismo. Yo he sido al contrario un castigado por el kirchnerismo. Miren dónde estoy. Por eso cuando pongan en atención, cuando alguien que no tiene compromisos ni que se debe a prebendas lo que dice, abra la boca. Por eso apuesto por Cristina, porque yo creo que Cristina, que a mí no me ha beneficiado en absolutamente nada, yo creo que es la figura del futuro. Y ese futuro no crean que es eterno, es un futuro que tendrá 10 años más de distancia. Posiblemente tenga 10 años más de tiempo hasta que se llegue al gran alumbramiento. Pero el próximo paso, estamos 2016, 2017 va a empezar esta etapa. Hay 10 años. Y esos 10 años hay que construirlo con lo que tenemos en la mano real, no con la fantasía. Todos los otros dirigentes que hay dentro del juego del peronismo son todos una fantasía. Son posibilidades inciertas. Son una aventura como esta aventura de Macri. No hay seguridad en absoluto. Pero Cristina tampoco, con el equipo, con el grupo de dirigentes que la acompañaron, no sirve. Y eso tiene que quedarle muy claro a Cristina. Ella, si pretende llegar con los mismos, no sirve, tampoco. Ella necesita acercar nueva gente, nueva sangre, nuevas cabezas, nuevas ideas, y dejarlos que piensen también, dejarlos que piensen, predicar con el ejemplo y conducir, que es una tarea que todavía Cristina no ha experimentado. Es una tarea que Cristina todavía no ha experimentado, conducir un gran movimiento político. Y ese gran movimiento está lleno de incertidumbres, y está lleno de enemigos, y está lleno de inconsistencia. Hay que homogeneizarlo, hay que unificar esa banda, porque es una banda de desorden. En ese es el momento que estamos ahora. Dije al principio que somos un país de idealistas, un país de soñadores y un país de románticos, que somos un país capaz de apostar la vida, que somos un país que hemos pagado por las apuestas. Es decir, te he planteado quiénes somos. Ahora falta que nos planteemos qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Y para eso necesitamos saber quién nos va a acompañar. Pero más importante todavía es quién nos va a conducir. Te dejo la pregunta porque a lo mejor vos la tenés más clara que yo. Si vos ves entre toda esta dirigencia itinerante que hay alguien que tenga la suficiente solvencia como para asegurarnos eso, esa pregunta, esa incertidumbre, me gustaría que me lo expliques. Me gustaría que me lo expliques porque yo tengo necesidad de saberlo.